Ok, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de esta semana. Saludamos también a todos quienes nos ven en nuestra página en internet, en www.Iglesia Cristiana La Serena. Y quiero aprovechar de saludar en especial, me voy a tomar una licencia, como se dice, voy a saludar a mi hermano Gilberto, mi hermano, que está en Antofagasta, está medio delicadito de salud, pero sabemos que el Señor va a ayudarlo en todo. Así que un abrazo, negrito, y estamos hablando. Bien, el día de hoy vamos a continuar con este estudio de la teología sistemática. Específicamente hemos estado viendo el tema de la soteriología. Y dijimos que la soteriología, bueno, es una palabra latina que se usan habitualmente para designar todas las doctrinas que se estudian, ¿ya? Esto especialmente, y lo vuelvo a reiterar, en relación al hecho de que la traducción que existía, o la versión que existía en aquel entonces, era la Vulgata Latina y que predominó prácticamente durante 15 siglos antes que apareciese, como 13 siglos antes que apareciese la primera traducción a un idioma vernáculo, como se llama, o un idioma aparte del latín, como fue en este caso el alemán con la traducción de Lutero y al inglés con la traducción de Tyndall. Entre paréntesis son historias de hermanos que sería bueno que nosotros pudiéramos saber, algo tocamos en la historia de la iglesia, pero porque ellos hicieron posible una obra titánica con realmente poquísimos elementos para hacerlo, y eso de alguna forma comenzó a abrir la escritura a la gente común, ¿ya? El idioma latín fue un idioma que se le llama lenguas muertas, ¿no es cierto? Se dejó de hablar como tal más o menos en el siglo V, y estamos hablando que la Vulgata Latina predominó hasta el siglo XV, más o menos, ¿ya? Bueno, la doctrina de la salvación, la soteriología, volviendo al tema, nosotros decimos con toda propiedad que esta es la piedra angular o la culminación, el pináculo, mejor dicho, de todas las doctrinas que nosotros estudiemos, por la sencilla razón de que todas las doctrinas, todas, absolutamente todas, apuntan hacia la salvación. Si nosotros sacamos la doctrina de la salvación o la salvación como tal, ciertamente todas las otras doctrinas pierden absolutamente su razón de ser. De hecho, seríamos, como dice el apóstol Pablo en la palabra, ¿no es cierto? También seríamos dignos de conmiseración, como dice en Corinto, en 2 de Corinto, ¿ya? Entonces, la salvación es lo que domina toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura se trata de la soteriología, de la salvación. Bueno, hablamos de las razones, principalmente entendiendo estos 3 puntos, donde no es Dios quien requiere de la salvación, ni tampoco Él es el causante, por así decir, de la razón de la salvación, sino que la razón se encuentra en el pecado del ser humano y lo que se asocia al pecado, que es esta responsabilidad judicial, que en definitiva es lo que se denomina pecado, y esta responsabilidad judicial, por esta responsabilidad judicial, nosotros además, nuestra condición como tales, como culpables, estamos absolutamente imposibilitados de cambiar tal condición. Y como consecuencia de eso, tiene que, en la justicia de Dios, darse curso a el castigo eterno, porque el pago de esa deuda tiene la magnitud de quien fue ofendido. Es ofendido Dios, pecamos contra Dios, por lo tanto la magnitud de eso es un pago eterno, ¿ya? En ese contexto, Dios decide salvar al hombre. Dios decide salvar al hombre. Y ahí sí entramos al punto de la motivación. La razón, a veces la gente dice, ¿por qué vino Jesús a morir por nosotros? Y dice, por amor. No, esa es la motivación. Pero la razón no es esa. La razón es nuestra condición caída, imposibilitada y condenada, ¿ya? La motivación en la decisión que tomó es el amor, pero no el amor desde el punto de vista de lo que nosotros en nuestra humanidad entendemos como amor, sino que
recuerden esta palabra, la gracia, que los griegos también la traducen como el amor ágape, ¿ya? Que es, en definitiva, un amor que se caracteriza por la incondicionalidad, pero además se caracteriza porque el objeto amado no solamente no tiene ningún merecimiento, sino que merece exactamente lo contrario, ¿ya? Entonces, eso nos hace a nosotros entender en parte lo que esto significa, en el hecho de que somos nosotros amados no por méritos, sino justamente, extrañamente podríamos agregar, justamente por lo que no somos, ¿ya? No somos. Y eso debe mediar todo nuestra, entendimiento de la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, la causa está clara ahí y la decisión de salvar ante esta imposibilidad es una decisión tomada por el mismo Dios. ¿De qué somos salvos? No olvidarnos de esto tampoco. Somos salvos de una condenación eterna, con todo lo que eso significa. Nosotros como cristianos no solemos pensar mucho en esto, ¿no es cierto? Solemos pensar principalmente en las cosas que queremos obtener durante el día, que es obviamente natural. Pero al momento de agradecer, incluso, nuestro agradecimiento no pasa necesariamente por entender de qué nos salvó Dios. Muchas veces nosotros agradecemos por lo que Dios nos dio durante el día o lo que pasó, lo cual está bien. Pero debemos siempre estar recordando esto, porque la razón de todo lo que implica la salvación es que Dios nos salvó finalmente de Él mismo, porque quien condena y quien castiga eternamente no es Satanás, es Dios, ¿ya? Somos salvos de su ira, y somos salvos por gracia. Eso tiene que magnificar aún mayormente lo que significa el ser hijos de Dios y la gracia que hemos recibido. Y cuando hablamos del plan de la redención, comenzamos a hablar de el tema de la expiación, que algo vimos la semana pasada. Pero para hablar de la expiación desde el punto de vista teológico, necesariamente nosotros debemos ir a la historia para entender de mejor manera y de una forma más plena lo que Jesús hizo en la cruz, ¿ya? Lo que Jesús hizo en la cruz. Y esto, hermanos, tiene que también llevarnos a que nosotros podamos tener un ensamblaje mucho más amistoso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El cristiano promedio es reacio a estudiar el Antiguo Testamento porque piensa que no va a encontrar nada ahí. El cristiano tiene que estudiar el Antiguo Testamento al igual que el Nuevo Testamento porque primero es palabra de Dios y segundo porque todo lo que el Nuevo Testamento revela encuentra el real sentido y la real explicación si nosotros hemos entendido el Antiguo Testamento, ¿ya? Vamos a ver eso después, un poquito más adelante. Algo analizamos la semana pasada, pero para hablar de la redención, de la expiación, de la propiciación, que son todos términos de alguna u otra manera enlazados, algunas veces incluso usados como sinónimos, hay pequeñas diferencias etimológicas entre uno y otro, pero básicamente todas estas doctrinas parten, ¿no es cierto?, desde la construcción del tabernáculo. Ahora bien, en 30 o en un minuto, Jacob, recuerdan ustedes, era el nombre del hijo de Isaac, el último de los patriarcas. Cuando se habla de los patriarcas se habla de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, su nombre, que era engañador, es cambiado a Yisrael, que significa el que pelea del lado de Dios, ¿no es cierto? Él tuvo estos 12 hijos, formó una familia, se produjo todo lo que conocemos de la historia de José, cómo entra en Egipto, cómo se van produciendo y cómo Dios va ordenando. Ellos no tenían idea de esto, pero nosotros hoy día, viendo de manera retrospectiva, tenemos la película absolutamente clara, ¿no es cierto? Y entonces esas 70 personas que constituían el pequeño clan de este hombre llamado Israel o Jacob, ¿no es cierto?, entra en Egipto y son ubicados en la parte
norte de la tierra de Egipto, que es la zona que se llamaba de Gosén, que es lo que se conoce también como el delta del Nilo. Ellos comienzan a prosperar desde todo punto de vista ahí, hasta que aparece un nuevo faraón y los comienza a esclavizar. Finalmente, ¿no es cierto?, están 400 años, 4 siglos, de los cuales probablemente más de 3 estuvieron en condición de esclavos, pero esta familia que comenzó con 70 integrantes se transforma en un verdadero pueblo compuesto por 12 tribus y con una población cercana a las 2 millones de personas. ¿No es cierto? En ese contexto, Dios toma a un levita llamado Moisés, al cual salva de manera milagrosa, criado en la corte del faraón, reconocido como hijo de la hija del faraón, y este hombre es llamado a la misión de rescatar de esa esclavitud a este pueblo de más de 2 millones de personas llamado Israel. ¿Ya? Dios se lleva a Moisés y lo limpia, por así decir, durante 40 años, borra toda su parte egipcia. Durante 40 años lo tiene solamente apacentando ovejas de su suegro Jetro, ¿no es cierto?, que era un sacerdote madianita, ¿no es cierto? Entonces, un dato al margen, pero importante. Aquí está lo que se conoce como la península del Sinaí. ¿Ya? Aquí hay un brazo, aquí empieza Arabia y aquí hay otro brazo. Si no me entienden, no importa. ¿Ya? Normalmente se conoce el lugar tradicional en Egipto del monte Sinaí, pero eso no es así, eso es falso, porque esto de partida Sinaí ni siquiera es una palabra egipcia, ¿ya? Sinaí es una palabra hebrea que emulaba el monte de Sión, donde finalmente se establecería el templo. Aquí estaba lo que es hoy día Arabia Saudita, y en ese entonces se llamaba Madián, la tierra de Madián. Ahora, Moisés es llevado acá porque él se casa con la hija de un sacerdote madianita y trabaja para ese sacerdote madianita. Entonces él es llamado desde este lugar otra vez a volver a Egipto a enfrentar al faraón. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Ocurre lo de las plagas, todo lo que sabemos, y finalmente sale Moisés con más de 2 millones de israelitas, totalmente cargados de Egipto. Israelitas que habían nacido en Egipto, se habían criado en Egipto, eran una tercera o cuarta generación de israelitas absolutamente egipcios. Por eso es que Dios también tuvo que limpiar ese propio pueblo durante 40 años, haciéndolo girar alrededor del monte de Sinaí. ¿Ya? En la Biblia el número 40 tiene y dice relación con proceso. ¿Ya? 40 días en el desierto del Señor Jesucristo, 40 años Moisés para sacarle esto, 40 años para que se limpiara la generación más egipcia de los que iban a entrar en Canaán, en fin, todo tiene una significancia. Ahora bien, estamos en el monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí, Moisés, recuerdan que el monte Sinaí, Moisés inicialmente ve ahí la zarza que no se consumía, y desde ahí es llamado, y la palabra de Dios, Dios le dice desde ahí, saca a mi pueblo, y tráelo acá para que me adoren, ¿ya? Entonces, ahora ya estamos en el monte Sinaí y ahí Moisés va a recibir la orden de construir lo que se va a llamar el tabernáculo. La palabra tabernáculo, bueno, el tabernáculo está explicado con lujo de detalles en los capítulos 26, 27 y 28 del libro del Éxodo. La palabra tabernáculo viene de la raíz mishkan, que significa residir, morada o habitación permanente. Es el deseo de Dios de acercarse al hombre a través de una figura, inicialmente, que va a ser este tabernáculo, a través de un pueblo, que es el pueblo de Israel, al cual eligió por las características que describe el Deuteronomio.
por ser el más insignificante de todos los pueblos. Y entonces Dios dice, me voy a glorificar en este pueblo semi-primitivo. ¿Ya? También se conoce como santuario o mikdash, que es la misma raíz, y dice lugar apartado, o también se conoce como un palacio. Entonces la combinación de ambas palabras nos habla de un lugar donde Dios se encontraría con el hombre. Ese es el concepto del tabernáculo. ¿Ya? Todo lo que vamos a estudiar del tabernáculo apunta a la figura de Cristo. El plan de salvación se gesta antes de la fundación del mundo. Eso nos quema los fusibles, pero así dice la Escritura, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo lo que está desplegándose ahora es parte de un plan ya preestablecido por la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Dios le ordena a Moisés construir un tabernáculo, ¿ya? Ahora, entre las enseñanzas que nosotros recibimos del tabernáculo, está el hecho de que podemos entender la relación de Dios con el hombre. Dios le da a Moisés, y podemos examinar, por ejemplo, el Éxodo capítulo 26, versículo 1. Yo les pido que ustedes se tomen el tiempo de leerlo, al menos el tabernáculo, la construcción y estos capítulos, porque denota algo que la iglesia muchas veces olvidamos, y es que Dios no nos está preguntando ni nos está pidiendo ideas. Dios nos está dando ordenanzas específicas, concretas y que no se pueden cambiar. Le dice a Moisés, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino, torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y de ahí empieza a describir cada detalle. Versículo 13. Y 14. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Ya. Todo específico. Después les va a decir, Moisés, las tablas tienen que ser de madera de acacia, de esta medida, con este corte. Ay, que me gustaría hacerle una cosita así. No, así. Los cristianos vivimos dándole ideas a Dios de lo que, me gustaría hacer esto para Dios. No, de una vez por todas, Dios da órdenes de cómo tiene que ser todo, pero con exactitud casi obsesiva. Después le dice la ropa de los sacerdotes, la forma de hacer los sacrificios, la forma de tomar el arca. Cada vez que alguno de los sacerdotes, ¿no es cierto?, hacía algo que no estaba dentro del protocolo, moría. ¿Ya? Eso habla de, cuando entonces nosotros decimos, porque la Biblia lo dice, Dios es un Dios de orden, para nosotros es como medio laxo. No, Dios es un Dios de orden y es un Dios estricto. Que nosotros creamos que no es otra cosa. Si nosotros tenemos que tener un orden, es porque Dios es un Dios de orden, en todo el sentido de la palabra. Entonces le dice, construye este tabernáculo, y fíjense en el capítulo 26 que estamos ahí, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, Moisés dio un modelo de algo que ya existía. Dios le dio todas las medidas, les dio todos los materiales, y Dios le dijo, así como el modelo que te mostré en el monte, así tienes que levantarlo. ¿Ya? Nada al azar, nada a la imaginación. No le dijo, mira Moisés, ahí
tú ves, po, a tu gusto, no es así. No es como yo creo, no es como yo digo, no es que yo pienso. Los cristianos estamos acostumbrados a decir, no, mira, yo creo que no. El cristiano tiene que acostumbrarse a decir, Dios dice. Dios dice. Entonces, son enseñanzas propias de conocer a Dios que no ha cambiado. ¿Ya? Eso es el tabernáculo. No sé si se alcanza a ver bien. Este es un modelo exacto, que está en el norte de Israel. No está en el lugar de Madián, porque hoy día Madián es muy cercano a lo que es la Meca en Arabia Saudita, que es el máximo templo musulmán del mundo. Imposible que pudiera estar el tabernáculo ahí, pero alguna vez estuvo ahí, ¿ya? Entonces, de hecho, muchos piensan que estuvo ahí y estuvo exactamente donde está la Meca, porque cercano a ese lugar también es el lugar donde Abraham iba a sacrificar, inicialmente piensan los árabes, a Ismael, ¿ya? Pero en fin, esta era la forma del tabernáculo. El paisaje, ¿no es cierto?, debe haber sido muy similar también. Esto está hecho exactamente con todas las medidas que está ahí, ¿ya? Yo tuve la bendición de poder estar ahí, no se pueden sacar fotos adentro, pero todo está hecho exactamente. Ahora, se demoraron como 2 años, y entre otras cosas, porque aquí esta capa que cubre, ¿no es cierto?, tiene como 5 capas, y una de ellas era de piel de tejón. Entonces, la disputa que había entre los rabinos era si el tejón era una especie como de marmota. ¿Te acuerdas de esas que vimos así como que que son silvestres, que están en tierra, o una especie de marmota acuática que también hay en abundancia? ¿Ya? Y ahí estuvo la discusión. ¿Cuál era el tejón? ¿Ya? Por eso fue una de las cosas que se demoraron. Pero en definitiva, esto está ahí, así se veía todo exactamente igual. ¿Ya? Y vamos a ir viendo, ese es el altar del sacrificio de bronce, ese es el lavacro que llamaban, de bronce también, donde se lavaba, y aquí está el santuario propiamente tal. Todo esto apunta a Cristo. Así es como Moisés vio el modelo en el cielo. ¿Ya? Ahora, la distribución de las tribus, tampoco fue, mira, ahí vean ustedes, acomódense. No, Judá en la puerta. Así, cada tribu, no lo vamos a ver, pero cada posición de esas tribus tiene un propósito y un sentido. El centro, o en el centro del campamento, se encontraba el tabernáculo. Ahí está la puerta, que era una cortina de distinto color, y vamos a ver el diagrama del tabernáculo y cómo esto nos apunta a Cristo. Aquí está el exterior, aquí estaría la tribu de Judá. Recuerden que la tribu de Judá es la tribu mesiánica. Jesús es el camino. A través de Judá vendría el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, que está representado ahí, sino por mí. ¿Ya? Entonces, el altar del sacrificio. Este altar del sacrificio tenía en las 4 esquinas 4 cuernos. El cuerno en la Biblia es sinónimo de poder. Y cuando hay 4 extremos equiláteros, ¿no es cierto?, significa todo el poder sobre todos los rincones del mundo. Eso es lo que está significando eso. Este altar, todos los días y todo el día recibía animales para el sacrificio común. Habían distintos sacrificios que se hacían, pero acá los sacerdotes trabajaban turnos 24/7 y todos los días tenía que haber sacrificio. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos, ¿cierto? Entonces, todos los días había sacrificio. Esto hoy día nosotros nos presentamos, ¿recuerdan Romanos 12? Como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Todos los días nos presentamos ahora como un sacrificio vivo, ya no por el pecado, sino por la vida de santidad. Pero representaba
el sacrificio continuo. ¿Ya? Este otro lugar, el lavacro, que era una fuente de bronce con agua, era el lugar donde se lavaban los sacerdotes. Los que ejecutaban este trabajo normalmente eran los sacerdotes con menos rango, de menor edad, los más nuevos. ¿Ya? Eso se llamaba la pega más fuerte. Después existía un segundo grupo de sacerdotes que entraba, se lavaban acá, ritualmente está todo eso descrito, se lavaban acá y entraban al lugar santo una vez a la semana. En el lugar santo había una mesa con 12 panes sin levadura que representaba cada uno a una tribu de Israel. Estaba el candelero de 7 brazos que representa el número de Dios, ¿no es cierto? O la perfección o el hombre perfecto, que es el número 6, más la barra central, que es Dios. Y ahí el hombre encuentra, ¿no es cierto?, la perfección. Y el altar del incienso. En el altar del incienso, todos los días tenía que haber incienso ahí. Los sacerdotes tenían calculado y preparaban para la semana el aceite de las lámparas, el incienso, para que al día séptimo entraban, se comían el pan de 7 días y rellenaban los otros 2 espacios. ¿Ya? El incienso que se preparaba ahí tampoco era el que se me ocurría. No sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Aarón, Nabat y Abiú, ellos dicen que ofrecieron fuego extraño, ¿no es cierto? No se sabe si ellos ofrecieron algún incienso propio, si les faltó algo, pero habían 12 tipos de hierbas, que le llaman a todas incienso, que se mezclaban de tal manera y eso era lo que se quemaba. Y los hijos de Aarón murieron. Así de drástico es. Esto habla de la santidad y del temor de Dios que a nosotros muchas veces nos falta, porque esto está vigente, ya vamos a ver cómo. Entonces, una vez a la semana el sacerdote entraba acá y hacía todo ese trabajo. Ahora, este lugar santo es Cristo. La puerta es Cristo. Dijo, yo soy la puerta. El sacrificio es Cristo. Cristo nos lava con el agua de la palabra. Le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por el agua de la palabra. Representa también el bautismo, que es una forma externa de mostrar una pureza, ¿no es cierto?, delante de Dios. Jesús es ya no el pan de la tierra, sino que Él es el pan que descendió del cielo, pero es nuestro alimento. Él es la luz, ¿no es cierto? El que anda en la luz, el que anda en mí no andará en tinieblas. Y Él es el que intercede por nosotros, ¿no es cierto? Toda esa representación apunta a Cristo. Y aquí estaba un velo más grueso que separaba el lugar santísimo, donde se encontraba solamente un objeto, que era el arca del pacto. Y ahí, una vez al año, en el día 10 del mes de Tisri, que es más o menos finales de septiembre, entraba el sumo sacerdote a hacer sacrificio. A traer la sangre del sacrificio. Ese día solamente el sumo sacerdote estaba en todo el tabernáculo, todos los otros sacerdotes salían para afuera. Y entraba el sumo sacerdote con 2 carneros y un becerro. ¿Ya? Tiraba suertes, dice, y un carnero era elegido para el holocausto y el otro carnero, que se le llamaba Azazel, iba a ser el que se iba a llevar los pecados. Entonces, el cordero del holocausto era sacrificado, ¿no es cierto? Pero antes de eso, el sumo sacerdote tenía que sacrificar el corderito por él, por sus propios pecados. Y después tomaba la sangre del macho cabrío que fue para el sacrificio, se lavaba acá y entraba con la sangre hasta el lugar santísimo y salpicaba el propiciatorio 7 veces por cada día que Adán manchó con el pecado. Hacía expiación. Eso se llama expiación. Estoy explicando el ritual para que después expliquemos cómo Cristo cumplió todo eso.
Y entonces, una vez que terminaba esto, el Talmud dice, el Talmud, recuerde que son las tradiciones judaicas, dice que nunca le daba la espalda y salía, ¿no es cierto?, caminando así, y venía con unas campanas que sonaban todo el tiempo que se estaba moviendo, ¿ya? Pero cuando terminaba el sacrificio y empezaba a salir, tocaba mucho más fuerte las campanas, para avisar que ya había terminado y que el sacrificio había sido acepto a Dios. Cuando él salía del lugar santísimo, el fuego del Señor caía sobre el propiciatorio, la parte de arriba del arca, y significaba que Dios había aprobado el sacrificio. Y ahí salía el sumo sacerdote y colocaba entonces sus manos sobre el otro carnero, ¿ya? Y hacía un traspaso simbólico de todos los pecados del pueblo, y ese carnero era tomado por una persona designada que salía muy lejos del campamento y lo soltaba. ¿Ya? Aquí el sacrificio era para pagar el pecado y el otro carnero era para olvidar el pecado, porque Dios no solamente perdona el pecado, sino que también dice que lo olvida, igual que nosotros. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Lo vamos a ver más en profundidad. Pero ese era el ritual. Ahora bien, la explicación del tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, lo vimos ahí. Pueden sacarlo después si quieren. Ahora, esto es lo que me importa hoy también. De la figura al verdadero. Cuando hablamos de la figura, no significa que estamos hablando de algo irreal. Estamos hablando de una proyección. Lo que la Biblia le llama también mojedín, que son sombras proféticas de lo que vendrá, ¿ya? Pero obviamente tiene un valor real para el tiempo en que se hacía, ¿ya? Pero en el tiempo que se hacía, vamos a ver también que Dios hacía un perdón que no es el perdón que hemos recibido nosotros. Lo que hacía Dios era cubrir el pecado hasta el año siguiente. Solo Cristo es el que pudo lograr el perdón de pecado. ¿Se entiende? Porque Dios no nos perdona por año, Dios nos perdona de una vez y para siempre. Pero en la persona de Cristo, en la figura, tenía que ser una vez al año. Vamos a leer Hebreos 8. Todo apunta a la figura de Cristo. Esto es para aprender mejor la salvación, entender todo el proceso. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. También trate de leer Hebreos completo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya, fíjense, esa primera parte nos dice, ¿qué cosa? Que hay un tabernáculo celestial y que Cristo entró en ese tabernáculo, ¿ya? Todo lo otro era figura de el sacrificio de Cristo. Ahora, veamos capítulo 9, versículo 1 al 12, por lo menos una lectura rápida que ahí explica lo que expliqué, o ahí dice lo que expliqué anteriormente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo. Pausa. No se había todavía manifestado el lugar santísimo. Mientras estuviera la figura, todavía no se manifestaba. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote... Perdón. Todo lo anterior, ¿no es cierto?, habla de la necesidad de esta primera parte, ¿no es cierto?, que era el sacrificio continuo. Si está esto, es porque todavía no se había manifestado Cristo, ¿ya? Entonces, por eso dice ahora el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, ¿se entiende eso? La primera parte era la del sacrificio continuo, esto. Pero cuando aparece Cristo y Él se sacrifica una vez y para siempre, desaparece eso. Desaparece eso, porque ya no necesitamos sacrificar. Ni tampoco una vez al año desaparece la figura del sacrificio. Ahora bien, el mismo Hebreos 9, 20 al 28, para complementar. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está claro eso, ¿no es cierto? Porque la vida de la carne en la sangre está, la paga del pecado es muerte. La forma de remitir o de suplir una muerte es con otra vida que se derrame. Ninguno de nosotros podía derramar su sangre porque toda nuestra sangre está contaminada. Tenía que ser la sangre perfecta de Cristo que pudiera limpiar el pecado, ya no todos los días, sino que una vez y para siempre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí explica perfectamente todo el proceso. Fíjense el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ustedes recuerdan cuando Jesús, la escena, Él aparece resucitado a María Magdalena automáticamente trata de abrazarlo, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús le dice, no me toques,
porque todavía no he ido a presentarme a mi Padre. Es en ese momento cuando Él asciende, entra en el tabernáculo del cielo, el que le mostró Dios a Moisés en el monte Sinaí. Ese es el verdadero tabernáculo. Esta era una figura. ¿Para qué? Para que la nación de Israel como pueblo cumpliera el propósito de mostrarle a un mundo pagano al Dios de Israel. Israel fracasó, ¿no es cierto? Por eso es que, como dice el mismo libro de los Hebreos, no es que el pacto ni la ley estuvieran mala. Los ejecutores fracasaron y por eso fue necesario este pacto definitivo, donde ya la letra no está escrita en las tablas de la ley, sino que en el corazón de quienes Dios ha salvado. ¿Ya? Pero todo apuntaba hacia eso. Entonces Cristo entró una sola vez y para siempre. Y no hay más sacrificios. La primera parte donde estaba el altar de bronce y todos los sacrificios se terminaron. Se terminaron. Se terminó la figura. No es que Cristo abolió eso. Dice el Señor, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. Una vez que está cumplido, no es necesario seguir con lo otro, bajo ningún punto de vista, porque seguir con lo otro sería decir, el sacrificio de Cristo no fue perfecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere hacer hoy Israel? De reanudar los sacrificios al reconstruir su templo. ¿Ya? Finalmente 10.1, Hebreos 10.1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este libro de Hebreos, que es extensísimo, fue escrito, creo yo, por el apóstol Pablo, no está especificado el autor, pero creo que ninguno de los 12 apóstoles tenía un conocimiento tan perfecto de el ritual judaico como el apóstol Pablo. Fue escrito inspirado por el Espíritu Santo para que todos los creyentes de origen judío, que eran la mayoría en el primer siglo, entendieran que todo lo que ellos vivieron y se traspasó por siglos y por generaciones era figura de Cristo. ¿Ya? Era figura de Cristo. Para nosotros nos es fácil quizás entenderlo y aceptarlo, pero para el judío de aquella época, no la de ahora, de aquella época, porque dicho sea de paso, el judaísmo de aquella época no tiene nada que ver con el judaísmo actual. El judaísmo actual es una perversión religiosa, que es una mezcla de cosas esotéricas, cabalísticas y rituales. ¿Ya? No es así. Eso no tiene que ver. Pero sí en aquel entonces, en la mente de un judío que por generación de generación se le transmitió esto, ¿qué sucedía? Ellos entonces, ¿cómo pueden? Porque implica desechar la autoría y el poder del sacrificio y cambiarlo por la figura de Cristo. Y Pablo toma todo este tiempo y le explica todas las cosas y vez tras vez reitera el concepto de que lo anterior era una figura. Fue real, cumplió un propósito, pero al estar presente Cristo, pierde el sentido, el propósito, porque Cristo lo cumple a plenitud. No lo borra, lo cumple. ¿Ya? Ahora bien, en el antiguo pacto, el tabernáculo era una figura, ¿no es cierto?, donde el pueblo estaba afuera, un pueblo, pero ahora el tabernáculo está dentro de aquellos que hemos nacido por la gracia de Dios de nuevo, ¿no es cierto? Dice Juan 14:17 primero. Esta sección debiera llamarse la vigencia del tabernáculo. Lo que le mostró Dios a Moisés es el verdadero. Moisés hizo algo a escala del verdadero. Cristo entró en el verdadero. ¿Ya? Y ahora el tabernáculo verdadero, ya no la figura, se traslada dentro de nosotros. Eso nos tiene que, imagínense ustedes, si la reverencia, lo estricto
en la construcción y en el mantenimiento del tabernáculo como figura era así de estricto, ¿cuánto más nosotros debiéramos ser cuidadosos y estrictos en la forma en cómo nos conducimos? Porque ¿sabes qué? Si somos hijos de Dios, donde vamos, llevamos el tabernáculo de Dios. Llevamos el tabernáculo de Dios. Cuando hablamos, lo que decimos, todo eso es ahora dentro de nosotros. Por eso es que el cristianismo no es una religión. ¿Por qué? Porque todas las religiones, sin excepción, hablan de que yo puedo ganarme la salvación. El cristianismo es todo lo contrario. No solo no puedo ganarme la salvación, sino que no puedo hacer nada externo para. Pero una vez que soy salvo, Cristo, y lo decimos nosotros en las canciones, Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Dios vive en mí. La pregunta es, si era tan estricta la figura, ¿cuánto temor de Dios tengo yo para conducirme? Por eso dice, conducíos en el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya no hay un lugar donde está Dios o donde se manifiesta Dios una vez al año. Ahora Dios está dentro de mí si es que he nacido de nuevo. Por eso es que el fruto del Espíritu es algo natural de un hijo de Dios. Es inevitable. No me puede decir que tiene 10 años y sigue siendo el mismo mamarracho de siempre, espiritualmente hablando. Porque es inevitable si Cristo está viviendo en mí. Por eso hay muchas personas que se llaman cristianos y de verdad no han nacido de nuevo. Puede que sean simpatizantes, puede que entiendan, puede que les guste, puede que les haga sentido, puede que les ayude, pero el verdadero nacido de adentro, de Dios, es imposible que no experimente cambios en su forma de vivir, en sus prioridades, aún si es un cristiano flojo. Aún si es un cristiano flojo. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, mora con vosotros. Y la palabra morar ahí es tabernáculo. Hará tabernáculo en ustedes. Ahí mismo, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos tabernáculo con él. El que me ama va a obedecer mi palabra. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Le va a costar, a lo mejor no la va a entender, pero siempre la va a querer hacer. Siempre la va a querer hacer. Siempre la va a necesitar. ¿Por qué? Porque Dios mismo, dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, demanda ese alimento. Demanda ese alimento. Entonces, el tabernáculo en esta época de la historia humana está dentro de los nacidos de nuevo como hijos de Dios. Pero no es el final del camino. El final de la obra de Dios está en lo que la Biblia llama el futuro eterno. Apocalipsis 15, 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Fíjense, Juan ve el tabernáculo, el templo del testimonio. La gente los arqueólogos están vueltos locos buscando el arca del pacto, ¿no es cierto? Supongamos que la encontraran. Pregunta, ¿qué valor tiene eso hoy? Ninguno. O sea, histórico, inmenso. Comprobaría un montón de cuestiones, pero la gente igual no se va a convertir. ¿Y por qué no? Porque Cristo es el mediador del nuevo pacto, no un arca. El arca contenía la ley de Dios, ¿no es cierto? Que nos habla, ¿qué cosa? De lo que Dios dice, la ley de Dios, la vara, que es la dirección de Dios, y el maná, que es el alimento de Dios, la provisión de Dios. Cuando aparece Cristo, Él dice,
ustedes comieron un maná que cayó del cielo, pero volvieron a tener hambre. Yo soy el maná del cielo, dice el Señor. Él es todo eso. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el cordero del sacrificio, Él es la puerta, Él es todo. Todo es el tabernáculo, es todo Jesús. Todo Jesús. ¿Ya? Y 21, 1 al 3. 3 y 4. 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi Pausa. la santa... Fíjense, algo que es totalmente desconocido para nosotros. Cielo nuevo, tierra nueva, sin mar. Por lo tanto, ¿no va a poder comer mariscos, Carlito? Qué bueno. No hay nada. Eso no lo conocemos, no sabemos eso. Pero mira el privilegio. Aparece algo que sí sabemos y que por lo menos como figura conocemos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Pausa. Todos los que quieran sacar el concepto israelí de la Biblia están muy mal, porque no dice y vi bajar la Nueva York. No, la nueva Jerusalén fue, es y será la ciudad de Dios. ¿Ya? Vi bajar la nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren qué maravilloso. Primero, Dios como figura. Ahora, el tabernáculo dentro de nosotros. Pero a pesar que el tabernáculo está dentro de nosotros, todavía lloramos. Todavía nos entristecemos, todavía pecamos. Pero un día, ya no estará Dios en nosotros, sino que estará Dios con nosotros. Ya no necesitará vivir dentro de nosotros porque habremos sido completamente glorificados. He ahí el final del camino. Dios morará con nosotros. Hoy día está Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si Dios no estuviera en nosotros, no podríamos tener relación con Dios. Por eso es que cuando Jesús muere, se rompe, se raja el velo del templo. Y aunque en ese entonces en el templo de Herodes ya no estaba el arca desapareció con la primera invasión babilónica, pero simbólicamente Jesús ahí está demostrando que se terminó la figura y comenzó el verdadero. Y la primera parte del verdadero es vivir dentro de aquellos que Dios ha elegido para salvación antes de la fundación del mundo. Y la última etapa, como dice Filipenses, el que comenzó la obra la va a terminar. El final de la obra es que nos da un cuerpo glorificado donde nunca más morará el pecado, ni el pecado tendrá ningún tipo de influencia en nosotros, porque todo eso ya pasó. La muerte, Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos ellos están en el lago de fuego, que es la muerte eterna. Y entonces ya Dios no necesita estar dentro de nosotros, sino que estará con nosotros. ¿Ya? Eso es lo que nos espera, hermano. Por eso hay que entender el tabernáculo, porque el tabernáculo no es algo del Antiguo Testamento. Lo que es el tabernáculo, lo que era el tabernáculo en el desierto, era una figura que Moisés vio y que Dios le mostró. Dios le mostró el verdadero. Ese es donde entró Cristo. Por eso el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Cuando Jesús expira, dice tetelestai, que es una palabra comercial, si se pudiera decir, es que cuando tú pagaste una deuda y se te entregaba un comprobante que tu deuda está pagada. Eso es lo que dice el Señor, la deuda está pagada. Un día Dios estará con nosotros. Incluso mejor, infinitamente mejor que la relación que Adán tuvo con Dios antes de la caída, porque Adán era carne.
ya nosotros no seremos carne, seremos cuerpo, pero cuerpo glorificado. ¿Ya? Ok. La próxima semana vamos a ver el sacrificio de expiación, que algo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Pero en la figura del tabernáculo. En la figura del tabernáculo. ¿Alguna pregunta? Okay. Padre, nos acercamos en el nombre de Jesús, agradeciendo primeramente por poder estar en tu iglesia, Señor. Gracias por poder reunirnos, por contar con tu palabra. Y guíanos, Señor, en este tiempo que esperamos tu venida. Ayúdanos, Padre, a poder ser guiados cada vez más por tu Espíritu Santo, poder también tener la comprensión, Señor, de lo que estudiamos cada día en tu palabra. Ayúdanos a ser cada vez mejores hijos tuyos, Señor. Rogamos, Padre Celestial, por nuestros hermanos que nos escuchan a través de la transmisión, que tú les bendigas a ellos también. Pedimos por ellos, Padre Celestial, para que tú les cuides y les bendigas, Señor, también pudiendo congregarse. Y agradecemos, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Padre, por los hermanos y las hermanas. Gracias, Padre, por nuestros pastores. Gracias por aquellos que trabajan, Señor, en la iglesia, Padre, para que podamos recibir, Señor, esta sana doctrina. Agradecemos por todas estas cosas, también, Señor, porque sabemos que tú nos acompañas de regreso a nuestro hogar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.